Pero ahora nos metemos de lleno a nuestro espacio que la gente está esperando, la gente quiere escuchar, la gente quiere ver, la gente quiere saber más del fútbol femenino y qué mejor que hacerlo con Edgar Merino para hablar del fútbol femenino, el crecimiento, las opciones que tiene que tener el fútbol femenino para ir mejorando y por eso también Edgar Merino viene aquí con unos puntos claves para que analicemos hoy día respecto a cómo puede mejorar el fútbol femenino. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido a Prensa Fútbol en Radio Z, a tu columna de los jueves. Estáis muteado, Edgar. Estáis muteado, ahí no te escuchamos, así que hay que sacarle. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Bien, bien, todo bien. Aquí estamos con ánimos de día jueves, de jueves, así que todo en orden por estos lados. ¿Ustedes qué tal? Calorcito, calorcito, Edgar. ¿Sabéis que recién me tocó andar en la calle y me pilló una lluvia media tropical porque hacía calorcito, pero estaba lloviendo, así que por eso estoy todavía con el pelo un poco mojado. Me pilló la lluvia en plena calle. Ah, era eso, era eso. Ay, Pero lluvia rica, lluvia esa que te deja con calor a lo mañana. No como acá que estamos metidos en el frío, ya nosotros estamos empezando a vivir aquí el frío en Santiago. Oye, Edgar, metámonos de lleno en esto de fomentar el crecimiento del fútbol femenino. Tú la otra vez nos diste 8 puntos importantes que era para analizar y de repente es bueno poner el foco en algunos puntos, como por ejemplo el fomentar la participación de los hinchas. ¿Cómo se puede hacer que los clubes acerquen a los hinchas a mejorar un poquito más, fomentar eso, hacer crecer más y que los hinchas se sientan identificados con la rama femenina y que no solo la vean como algo lejana y como algo accesorio a los clubes en general? Sí, ese punto para mí es súper importante. O sea, los 8 puntos son ultra relevantes en el crecimiento del sector para el futuro. Sin embargo, el tema de los fans, creo yo que cuando el fútbol femenino consiga ese gran objetivo de acercar, no te digo el 100% de hinchas del fútbol masculino, que acerque el 50% de lo que hoy en día mueve el fútbol masculino, vamos a llegar a niveles que quizá hoy en día son insospechados para el fútbol femenino, porque creo yo que hoy la gran materia pendiente del fútbol femenino a nivel global, no te digo solo en Chile, es por un lado el tema de los medios de comunicación, de que hay muy poca información a nivel mediático, a nivel de Big Data, a nivel de información de números, de estadísticas. No hay una base de datos confiable para el fútbol femenino mundial. O sea, por ejemplo, en fútbol masculino está Transfer Market, existe Soccerway, existen diferentes herramientas que tú colocas el nombre del futbolista, te aparecen todos los datos, cuándo empezó con su primer partido profesional, cuándo debutó, los datos de la última temporada, todo. Y en fútbol femenino eso no existe. O sea, hay algunas herramientas que ya están surgiendo, como el mismo Transfer Market, que está haciendo su versión femenina, y hay otras plataformas, pero no son todavía 100% confiables, y eso es en gran parte porque no hay una cobertura como la gente, una cobertura decente en el sentido de la información. Entonces, para mí, esos puntos son puntos que obviamente si se potencian y se trabajan bien, el fútbol femenino va a tener una mejora impresionante. O sea, ya lo están demostrando los grandes clubes y las grandes federaciones que están trabajando bien con el fútbol femenino en esos aspectos, como la Federación Inglesa, que tuvo ya varios récords ahora en la última Eurocopa, tanto de audiencia como de ticketing, de venta de ticketing para los partidos de la Eurocopa. Fue la Eurocopa más vendida en cuanto a tickets en el estadio. Terminaron siendo campeones las inglesas de la Euro que organizaron. Pusieron un equipo en serie importante de Champions League y vimos que el Chelsea llegó a semifinales. O sea, no solamente está dando resultados a nivel deportivo, sino que también a nivel de ticketing, a nivel de negocio, a nivel de marketing y a nivel de afición. Los clubes ya están llevando a bastante gente al estadio. Hay equipos que trabajan muy bien. A mí me tocó ir a Manchester cuando estuve en algún momento con Claudio, con Bravo, hace varios años atrás. Y una de las cosas que más me sorprendió es que en ese minuto el Manchester City ya trabajaba muy bien todo lo que era el tema de merchandising, de marketing. Tú entrabas al estadio, a la ciudad deportiva y habían imágenes de la jugadora. Tú ibas a la tienda del estadio y había un sector especial del fútbol femenino con las imágenes de las jugadoras, que en ese minuto todavía no estaba el boom en el fútbol inglés, el fútbol femenino, como ha venido siendo estos últimos años, pero ellos ya se estaban anticipando, ya lo estaban trabajando, cosa de que las personas del día de mañana, a todas esas jugadoras que tenían
en la tienda las empezaran a reconocer, fueran más familiares y en un minuto ya pudieran empezar a comprar sus camisetas, a comercializar los productos que ellas tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese era un ejemplo hace bastante años atrás, te digo, hace 6 años, más o menos fue ese viaje que yo te digo, 6, 5 años. En los partidos del City masculino, por ejemplo, ya salía la publicidad de los partidos del femenino, cuando jugaban, el sitio web donde podían comprar los tickets, o sea, aprovechaban la audiencia del fútbol masculino para en paralelo potenciar los partidos del fútbol femenino. Eso es lo que deberían hacer los equipos. O sea, si ya tienen un público fiel en el fútbol masculino, bueno, empecemos a trasladar parte de esa audiencia al femenino. El tema es que, esto yo te lo digo a nivel global, a nivel de fútbol mundial. En Chile ni siquiera trabajamos bien con el público del masculino. O sea, cada vez la gente está más desencantada de ir al estadio. O sea, hoy en día prefieren ver una serie en Netflix, prefieren ir al cine, prefieren hacer cualquier actividad antes que acercarse y ver a su equipo favorito. Entonces, primero tendríamos que en Chile puntualmente, todo lo que yo te digo, te lo digo a nivel mundial, pero en Chile puntualmente, primero tendríamos que replantearnos la gestión de los clubes de fútbol. Que yo, según mi opinión, a nivel general, no hay buenos gestores en el fútbol chileno, no te digo fútbol femenino, en el fútbol chileno. O sea, creo yo que no se trabaja mayormente de forma profesional, con una visión de negocio. Obviamente, no te digo del negocio mal mirado, de que muchas veces el directivo en Chile quiere el dinero antes que la inversión. Y yo creo que ahí es donde se equivocan. Hay que invertir para poder sembrar, para poder cosechar, y ahí es donde muchas veces se equivocan los directivos en nuestro país. Mira, antes que siga Carlos, quiero leer a la gente que está participando con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol y sigue atento a la columna de Edgar Merino acá. Y J. Hernández nos pone el ejemplo de Colo-Colo. Dice: una de las cosas para acercar el fútbol femenino es, por ejemplo, utilizar la cancha principal. Otra cosa que hicieron es que los abonados también puedan asistir al estadio. Y en el marketing, dice la arquera Ryan Torrero, esta semana firmó ahí con una marca deportiva también. Así que ahí está Colo-Colo empezando a ocupar un poquito más esa estrategia de marketing que dice Edgar para empezar a acercar a los hinchas del club. Totalmente. Colo-Colo es un buen ejemplo. Bueno, el Santiago Morning también ha hecho patrocinios exclusivos para el equipo femenino. Incluso en su momento, cuando conversé con Nazú, con el presidente, con Sebastián, él me decía que estaban ingresando esa temporada más ingresos a nivel de marketing por el equipo femenino que por el equipo masculino. Algo bastante curioso. Son ejemplos positivos que los demás equipos deberían replicar. O sea, tenemos ejemplos a nivel mundial, como el City, como el Barcelona, pero también tenemos ejemplos de clubes en Chile que con sus recursos están tratando de hacer las cosas bien. Colo-Colo ha hecho partidos, por ejemplo, entre el fútbol masculino y el femenino, que siempre llaman la atención. Ese tipo de eventos cruzados ayuda mucho. O sea, aprovechemos que los jugadores de fútbol del primer equipo masculino, de Colo-Colo, de la U, de Católica, de Audax, tienen cierta trascendencia en la fanaticada. Hagamos actividades cruzadas, como el PSG en su momento, cuando Tiane estuvo en PSG, que hizo jugar a Tiane con Neymar un partido de PlayStation. Por ejemplo, son cosas, actividades de ese tipo lúdicas, pero que generan bastante repercusión. Y mucha gente del PSG masculino no conocía a Tiane, y en ese momento la conocieron porque hizo esa actividad con Neymar. O en otra oportunidad hicieron una entrevista cruzada. Tiane tuvo que entrevistar a Keylor, nada más, y nada la tuvo que entrevistar de vuelta a ella. Entonces, ese tipo de cosas están tan al alcance y que muchas veces no se hacen que bueno, y por eso digo yo que falta gestión. Es que ahí pasa mucho por el marketing y la publicidad cruzada, pero cuando tú hablabas recién de gestión es poder convocar. Y en Chile no somos capaces de convocar en el fútbol masculino. El martes comentábamos los números. Bueno, ¿con cuál vamos a llegar a 1 millón de espectadores en los estadios este año, en primera edición? Horrible. O sea, bueno, creo el Barcelona va a llevar más gente esta temporada que todo el fútbol chileno, por ejemplo. Claro. Entonces, claro, no nos interesa, porque si tú le preguntas a un niño o a un adolescente, nómbrame 10 futbolistas del equipo que te gusta, ya no lo saben. No lo van a saber, pero si le decís, nómbrame el equipo titular, Juan, del Barcelona o del Manchester City, te lo recitan. Claro. Y es porque no hacemos las cosas bien, no les presentamos a los futbolistas, no se los mostramos. Bueno, hay algunos que no les conocí ni siquiera la cara, solamente los conocí por nombre. Entonces, ese es el trabajo, pero ahí ese trabajo, lamentablemente, conlleva una inversión. Tal cual. Y en estos momentos y es donde los directivos hoy en día ven
a ver, lo digo desde, no sé si estoy siendo muy ácido en los comentarios, lo que sea, pero yo veo que ven dinero que entra o por los derechos de televisión o lo que sea, y ese dinero, en vez de invertirlo, hacen otras cosas con ese dinero. Y ahí es No, donde yo creo no hacen que... otras cosas, Edgar, se lo meten al bolsillo, por eso yo te envidio, porque tú estás ahí donde de verdad se juega fútbol, y donde hay fútbol, y donde se respira fútbol. Nosotros estamos, weón, acá, somos como el fútbol de campo, weón, que se juega en un potrero, y tú estás ahí en un fútbol de verdad profesional. ¿Por qué? Porque se reinvierte, porque alguien quiere poner las lucas. Yo soy de la idea que, bueno, la experiencia tuya en Europa, y lo que voy a decir creo que es muy cierto. Tu experiencia que has acumulado con la Tiane Endler en Europa, recorriendo Inglaterra, recorriendo España, Francia, Italia, los principales, es una experiencia muy rica que le podría servir al fútbol chileno. Como de muchos otros, como la misma de la Tiane cuando hablamos hace un par de semanas con ella. Lamentablemente, para poder desarrollar esa estrategia, necesitáis recursos. Y es más fácil meterse la plata del canal del fútbol en el bolsillo, weón, ¿para qué vamos a invertir? Y lamentablemente perdemos esa riqueza y esa expertise por no querer invertir para poder generar a mediano plazo más lucas. Sí, o Y eso sea, es en Chile. de hecho, yo sin ningún interés económico, en algún momento, como les comenté antes, a un club le propuse, le dije, oye, si quieren yo les consigo un convenio de colaboración, o sea, con algún club top mundial con los cuales yo me relaciono, que puedan colaborar cruzados, que ustedes puedan mandar entrenadores a capacitarse, que manden uno o dos jugadores o jugadoras por año a entrenar en esos clubes para que vean la realidad, no sé qué. Ah, sí, es buena idea, no sé qué, y quedó ahí. O sea, y yo no cobrando nada, yo por el solo hecho de ayudar al fútbol chileno. Pero él reflejó el fútbol chileno también, Edgar. O sea, si sabemos lo que está pasando ahora con la primera B femenina, que no tiene fecha de inicio, no hay sistema de torneo, las jugadoras no saben para qué están entrenando, las jugadoras de primera A tienen que presionar para que salga un poquito de ruido, y así vamos a seguir esperando. Sí, y el año pasado lo mismo, y antes lo mismo. Al final, claro, uno dice no puede ser peor, pero siempre nos sorprendemos y no, en vez de mejorar, terminamos replicando lo malo y lo hacemos peor aún. Ah, es una cosa un poco de locos, pero bueno. Hay personas que queremos trabajar, que queremos hacer las cosas bien, que desde nuestro sitial, el Tiane desde el suyo, las jugadoras que están en el extranjero desde el suyo también, Pancha Lara, la Cote Roja, jugadoras que han tenido mucha experiencia en Chile, que se podrían aprovechar de mejor manera, y bueno, y jugadores también, el fútbol masculino, tenemos muchos, no sé, el mismo Claudio Bravo, que tiene una visión ya, o sea, qué le va a contar a Claudio que ha estado en los mejores equipos del mundo, ha sido dirigido por los mejores equipos del mundo, ha compartido con los mejores gestores deportivos del mundo, con Ferran Soriano en su momento bueno, en el City, en el Barça, o sea, ese tipo de gente creo yo que podría sumar mucho al fútbol chileno, no solo en lo deportivo, que es lo que normalmente ven, sino que en todo lo otro que han tenido como experiencia a lo largo de sus carreras. Como bien decía acá Fiera. Pero vamos, queremos, yo creo que estas son formas de pequeñas medidas de presión que se tienen que ir incorporando porque al fin de cuentas a nosotros también nos afecta, si bueno, nosotros trabajamos bueno, colgados del fútbol, si al fin de cuentas es parte de nuestra pega, la tuya también, entonces cuando vemos que se desprestigia tanto acá, por ejemplo, ¿por qué no hacer que en ciertos momentos cuadrar el campeonato de primera división de hombres y mujeres y en ciertos partidos poder jugarlos de preliminar? E invitar a la gente que llegue antes al estadio, pague un poco menos, para darle visibilidad al fútbol femenino. Sí. No, lo mismo que hablabas tú, estas famosas campañitas de hacer en redes sociales, juegos cruzados, de ir, no sé, de moverse con prensa, pero yo creo que las ideas están, y todo lo que tú nos has presentado es la raja, y yo te escucho, y después me quedo analizando, más encima que Guaja manda un punteo de lo que tú vayas a hablar, entonces uno después lo ve, y dice, puta sí, puta sí, puta sí, y después termina. Bueno, Lucho Mena, por ejemplo, dijo que tenía que tener una reunión con la Tiane Endler. Yo estoy esperando cuándo viaja Lucho Mena, bueno, porque quedan 4 meses para los Panamericanos. Y yo quiero saber para cuándo la NFP le va a comprar los pasajes para que se puedan juntar. Claro. Ya tendría que haber estado acá, incluso. Si estaba con el tiempo.
Sí. obvio. Y yo creo que no va a terminar viajando, van a esperar que Tiane tenga vacaciones y si es que Por aparece Zoom, por aquí. Zoom. No, claro, Tiane ahora pronto sale de vacaciones porque ya queda un partido y se acaba el torneo, así que probablemente la termine haciendo en Chile. Mira, pero es importante que Edgar nos ha mostrado todas estas semanas distintas medidas que se pueden aplicar en el fútbol chileno y yo creo que están súper a la mano. Es un tema acá, como nos explica Edgar, que es un tema de gestión, de voluntad y también de decidirse a invertir, a proyectarse en el fútbol femenino. Están al alcance de la mano y Edgar nos muestra el ejemplo de lo que pasa en Europa, lo que pasa en los principales clubes del mundo y hay muchas medidas que se pueden implementar en el fútbol chileno y algunos a costo cero, porque tiene que ver con el ingenio, con el trabajo en redes sociales, con muchas cosas que se pueden empezar a aplicar y que podrían hacer crecer el fútbol femenino. Por eso es tan importante que tengamos esta columna. Y no solo el femenino, como te digo, o sea, todas estas ideas que yo te digo, como para el femenino, pero al final en Chile no se aplican ni para el masculino, entonces se podrían empezar aplicando a nivel institucional, ya de cero, para las dos categorías, porque yo siento que en Chile estamos, como decía Piera, con esas estadísticas que tenemos a nivel de ticketing, a nivel de visualización de los partidos, de rating. Estamos muy mal. Hace 5 años o más incluso que el fútbol femenino, el fútbol, ya digo masculino, en Chile viene de capa caída y no sé hasta cuándo más podremos llegar de esa manera. Yo creo que ya tiene que llegar una reacción y un momento en que podamos empezar a cambiar las cosas de forma positiva y que los números empiecen a mejorar. Es que tuvimos el 2019. Bueno, yo me acuerdo de ese partido, no me acuerdo contra quién fue, pero que el penal de la Pancha Lara, bueno, que pega en el palo. Oh, contra Tailandia. Contra Tailandia. Después de ese partido se abrió una brecha donde todos querían entrevistar a la futbolista. Donde, weón, fue como una gesta donde todos estábamos viendo el partido. Yo me acuerdo que estaba viendo el partido, después me tuve que ir y lo iba escuchando por radio y cuando cobran el penal, weón, yo me emocioné, ¿cachai? Y después de ese mundial daba la oportunidad para, ¡pum!, pegar el salto. Habíamos tenido un sudamericano, que habíamos salido vicecampeones, habíamos tenido un buen mundial, un respetable mundial, pero era el momento de pegarnos el salto. Con la U en la semifinal de Copa Libertadores, femenina, bueno, teníamos todo. Pero ¿qué hicieron nuestros amigos dirigentes? Aprovecharon de sacar esa platita que llegó por el mundial y metérselo a los bolsillos. Y ahí estamos, pues, bueno. Mira, que no somos competidores ni siquiera ni el sudamericano. Mira, está tan interesante el tema que siempre nos falta tiempo con Edgar Merino, se nos pasa volando el tiempo y se viene la buena vida. Y antes de irnos a la buena vida, yo les quiero contar a todos que apuesten en el partido único de experto porque juega la Juventus con el Inter. La Juventus multiplica por 1.78 el empate, por 2.85 y un triunfo del Inter por 2.60. Juega desde 500 pesos en experto.cl, en todas las agencias de polla y en la aplicación mobile, porque con experto juegue. Edgar Merino, pasó volando el tiempo, muy nutritiva tu columna como siempre y por eso la extrañamos también desde ya para el próximo jueves y empezamos a prepararnos para hablar de fútbol femenino porque siempre salen ideas, no solo para el femenino sino que también para el masculino. Nosotros nos juntamos el próximo martes con más Prensa Fútbol en Radio Z, así que le agradecemos a Edgar, un abrazo grande, un abrazo Carlos, un abrazo para Niños Nuevos y sigan en la compañía de la Radio Z. Nosotros nos juntamos la próxima semana, que estén